Saludos, mi nombre es Marlon Dután y hoy voy a presentar el cuarto video a modo de ejemplo del proyecto Learning in Fun. Para los temas de hoy, los verbos son algo fundamental en el idioma y saber conjugarlos correctamente, así como usarlos de manera adecuada, es importante para una comunicación clara y precisa. Si bien los verbos tienen grupos regulares e irregulares, en el tiempo presente esa diferencia no sale a la vista, y para un principiante en el idioma se puede enseñar cualquier verbo a conjugarlo en presente. Es buena idea generar actividades lúdicas que sean interactivas para aprender los verbos. En los idiomas, los verbos constituyen acciones básicas que se realizan por un sujeto. Los verbos se muestran primeramente de manera infinitiva, es decir, sin una conjugación. Esta es la forma más básica de presentar a los verbos, sobre todo en el idioma inglés, puesto que es una forma que se usa a veces sin alteración en varios tiempos verbales. Por ejemplo, run, para correr; eat, para comer; live, significa vivir; y say, que significa decir. La conjugación de los verbos en tiempo presente. En el español, cada verbo tiene una conjugación diferente para cada pronombre, algunas algo difíciles de memorizar. Sin embargo, en el inglés solo existen dos conjugaciones bastante simples que no difieren mucho. Para los pronombres I, you, we, they, se usa el verbo infinitivo después del pronombre sin ninguna variación. Ejemplo: I eat, yo como; you eat, tú comes; we eat, nosotros comemos; they eat, ellos comen. Para los pronombres he, she e it, se pone el verbo después del pronombre pero agregando una S al final. Por ejemplo, he eats, él come; she eats, ella come. Nota: en los pronombres he y she a veces la conjugación puede cambiar. Por ejemplo, have con he y she cambia a has. Para la lista de verbos importantes, en esta actividad lúdica que se presentará más adelante, vamos a hacer uso de esta lista que hemos considerado de verbos que, aparte de importantes, son interactivos. El instructor, según su método de estudio, debe tener en cuenta cuáles son los verbos que él decide enseñar y usarlos para esta actividad. La siguiente lista solo es una pequeña lista de ejemplo que vamos a usar en la actividad de hoy. Have significa tener. I have, you have, we have, they have. Y también he has, she has. Do significa hacer. I do, you do, we do, they do, he does, she does. Make significa hacer. I make, you make, we make, they make, he makes, she makes. La diferencia entre do y make es que do suele complementarse con algunas acciones, generalmente algo más conceptuales. Por ejemplo, do homework. Y make suele ser con acciones más concretas, como make a table. Eat significa comer. I eat, you eat, we eat, they eat, he eats, she eats. Run, que significa correr. I run, you run, we run, they run, he runs, she runs. See, que significa ver o mirar. I see, you see, we see, they see, he sees, she sees. Dance,
que significa bailar. I dance, you dance, we dance, they dance, he dances, she dances. Sleep, que significa dormir. I sleep, you sleep, we sleep, he sleeps, she sleeps. Think, que significa pensar. I think, you think, we think, they think, he thinks, she thinks. Play, que significa jugar. I play, you play, we play, they play, he plays, she plays. Read, que significa leer. I read, you read, we read, they read, he reads, she reads. Finalmente, go, que significa ir. I go, you go, we go, they go, he goes, she goes. Ahora, para la actividad lúdica respecto a este día es dramatización. La actividad lúdica de ahora es un buen ejemplo de cómo implementar una actividad interactiva para que los niños comprendan mejor el significado y uso de los verbos, relacionándolos con acciones. Lo que se busca es que los niños dramaticen la acción y la logren reconocer, integrando de mejor manera los conceptos de la acción, haciendo más fácil y divertido aprender el verbo. Ya que la lista de verbos en el inglés, al igual que cualquier otro idioma, es bastante extensa. Dicho esto, la actividad que se busca hacer es la siguiente. La profesora prepara un grupo de tarjetas donde irán escritos los verbos que ella considera importantes dentro de su guía de estudio. Los verbos que hemos puesto de ejemplo son bastante interactivos y no muy conceptuales, algo importante a tener en cuenta. Es decir, las acciones de los verbos se las pueden ver o representar. En un pizarrón o cuaderno ella escribe un pronombre al azar. Luego el niño debe tomar una tarjeta y pasar delante, frente a todos los demás niños. Entonces el niño dramatiza la acción del verbo sin hablar. Y el resto de la clase debe adivinar el verbo y conjugarlo correctamente. Es importante que todos los niños participen una o varias veces en la dramatización. Ejemplo de situación. Por ejemplo, la profesora escribe en la pizarra el pronombre she. Tras de esto, un niño pasa al frente y toma una tarjeta al azar en la cual va escrito el verbo en inglés y su significado en español. Opcionalmente puede ir acompañado de una imagen. Tras esto, el niño deja la tarjeta a un lado y empieza a dramatizar el verbo frente a sus compañeros. Seguirá dramatizando hasta que ellos digan correctamente el verbo en inglés. Por ejemplo, si el niño tomó el verbo dance, entonces el niño debe bailar frente al resto. Tras haber acertado en el verbo, el niño que dramatizaba va y escribe al lado del pronombre en la pizarra el verbo con su correcta conjugación. En este caso es she dances. Después de eso, otro niño pasa al frente y repite la misma acción tomando otro verbo de la canasta. Asimismo, la profesora debe cambiar el pronombre si quiere que los niños aprendan a conjugar en varios de ellos. Por último, me despido con otro verbo diciendo see you later, que significa nos vemos después.